A la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Papá nos ha estado hablando allí y la pastora también nos enseñaba en estos días cómo Dios prepara el corazón. Diga conmigo, Dios prepara el corazón para la victoria. Amén. Dios quiere catapultarnos a algo mayor. Dios nos va a impulsar a algo mayor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 45 al 51. Es parte de la historia de Israel, pero es una historia que Dios va a usar hoy para hablarnos. Y en específico es la vida de David venciendo a Goliat. Quizás alguno de nosotros tiene algún Goliat por allí, o quizás no lo tienes muy enfocado, pero lo vas a ir viendo si Dios abre tus ojos y te vas a dar cuenta que eso que está allí no es más grande que tú. Amén. David venciendo a Goliat. Padre, te pedimos que hoy nos abres a través de tu palabra y dile conmigo, abre mi corazón para esta palabra, abre mis ojos espirituales. Yo quiero entender esta palabra porque voy a matar los gigantes que quieren detener mi vida y mi familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45. ¿Todos ahí? Entonces David dijo al filisteo, está hablando de Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Era David hablándole a Goliat. Jehová te entregará, diga conmigo, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué palabras las de David, qué seguridad la de este muchacho. También todos estos congregados, o sea, los dos ejércitos, sabrán, los filisteos y los de Israel, que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Era tal la seguridad que David iba a vencer que corrió a encontrarse con el gigante. Entonces David metió su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente y éste cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de la sacó de su vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor en este día. Aleluya. 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 Algo hacía que el corazón de David fuera singular. Diga conmigo, singular. Porque cuando David llegó a la escena en la que Goliat avergonzaba a Israel, porque dice la escritura que el gigante Goliat del ejército de los filisteos salía al campo de batalla. Salía al campo de batalla y retaba a los israelitas, que algún israelita viniera a pelear con él y se definiera allí la guerra. Pero el gigante que medía casi 3 metros, por eso era un gigante, y ningún israelita se atrevía a hacerle frente. Y cuando entra en escena David, que era pastor y era un adolescente, y ve que ese gigantón estaba avergonzando a su nación y a su familia y a sus hermanos que eran soldados de Saúl, él
él no admite semejante panorama y se ofrece en pelear con el gigante. Pero ¿qué había en el corazón de este muchacho que no se dejó intimidar? Había algo, Dios había hecho algo en el corazón de David y David estaba listo para enfrentar un gigante. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué David no se dejó absorber o no se dejó influenciar por ese panorama de vergüenza? Un gigante avergonzando al pueblo de Dios. Todos tenían miedo. Pero ¿por qué él no tuvo miedo? Algo tuvo que pasar en su corazón. ¿Por qué este muchacho no se dejó intimidar? ¿Por qué él no tuvo miedo? ¿Por qué él no dudó y dijo, uy, de repente este gigante es mucho para mí? No, él dijo definitivamente, hoy Dios te va a entregar en mi mano. Yo te voy a matar hoy. Tú no puedes detener al pueblo de Dios, porque Dios tiene planes de bendición con mi vida, mi familia y mi nación. Y tú no vas a ser quien nos lo impida. Era una convicción interna. ¿Qué había pasado en el corazón de este muchacho? Dios había preparado el corazón de David, de tal manera que no se dejó intimidar. Y saben, eso es fruto de una intimidad, fruto de una relación estrecha, diaria. Diga conmigo, diaria. Una relación emocionante que no tiene que ser religiosa. Quizás todos los israelitas, de hecho, tenían una relación con Papá Dios. Eran hijos de Dios, era el pueblo elegido de Dios. Y todos creían en Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa a través del profeta Moisés. Y había visto cómo se abrió el mar, habían visto maravillas. Así que ellos no dudaban que había Dios sobre Israel. Pero no tenían la suficiente convicción. ¿Qué le dio esa convicción a David? ¿Por qué David reaccionó diferente frente al mismo panorama? Era el estado de su corazón. Diga, el estado del corazón de David. Algo pasaba en su corazón. Y mi amada familia, la diferencia solo la puede hacer la intimidad con el Espíritu Santo. Si tú y yo diariamente buscamos al Espíritu Santo y nos relacionamos con Él, Él va a afectar nuestra vida. Él va a cambiar nuestra visión. Él va a cambiar nuestra mentalidad. Él va a hacer algo en nosotros y nos vamos a mostrar diferentes frente a las adversidades. Y eso es lo que pasó aquí. Algo había en el corazón de David que repelió ese panorama adverso y no se dejó contaminar. Es decir, David tuvo ojos para ver más allá y no tuvo ojos para ver al gigante. Y quizás a nosotros nos hace falta esto, porque quizás muchos de nosotros estamos mirando la circunstancia y hablamos la circunstancia y quizás le contamos a alguien el problema y quizás algunos de nosotros reflexionamos mucho del problema que estamos enfrentando y estamos mirando aquí el asunto de acá, y de tanto mirar el problema o la necesidad o lo que no está bien en casa, terminamos absorbidos por eso y reaccionamos de una manera inadecuada. David estaba inmunizado. Parece que David tenía un traje anti-frustración, anti-derrota, anti los planes del enemigo. Así que cuando él vino a la batalla y vino lo que estaba deteniendo el plan de Dios para Israel, su propia vida y la de su familia, él reaccionó bien. No se dejó afectar. ¿Qué hizo eso? Estaba convencido internamente. Diga conmigo, necesito esa convicción. No me voy a dejar absorber por lo que se ve en lo natural. Yo me voy a dejar absorber por los planes de Dios para mi vida. Si tú y yo somos personas absorbidas por el plan de Dios, cuando tú y yo enfrentemos las circunstancias, no las vamos a mirar, vamos a mirar más allá. Y Dios nos va a dar lo que estamos mirando, la victoria. Por eso David profetizó, declaró el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Israel siguiera. ¿Por qué Israel tenía que seguir y prevalecer contra todos sus enemigos y no morir a mano de los filisteos? Porque ellos sabían que eran un pueblo llamado a ser bendición para toda la humanidad. Y aunque quizás no lo tenían claro, estaban viendo que Dios los había llamado y los había elegido porque de ellos nacería el Mesías, el Salvador. Y así fue. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel está ahí. Los judíos, los israelitas siguen ahí. No han podido acabar con ellos.
A pesar de que ya se cumplió el plan de Dios, del pueblo de Israel nació el Salvador de la humanidad, Jesucristo el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Aleluya. Aleluya. Así que depende tu enfoque de aquello a lo cual te familiarizas más. Si te familiarizas mucho con tus circunstancias, si nosotros nos familiarizamos con los problemas, si estamos demasiado ligados y nos dejamos tocar demasiado por los problemas que hay en nuestro hogar, por las diferencias que tenemos con el esposo, por los vacíos que hay con nuestros hijos, y en eso estamos todos los días, estamos entrenados para eso. Y el día que tengas que enfrentar alguna de esas cosas, esa cosa ya está dentro de ti y te absorbe y te dice no podrás. Pero cuando tú y yo estamos llenos del plan de Dios, que es que el bien prevalezca para tu vida, que la salud venga para ti y tu casa, que tengas la provisión, que prosperes, que tengas la autoridad y el poder de vencer todo lo malo que se acerca a tu hogar. Si esa es tu visión y con eso te relacionas todos los días, no importa lo que tengas que enfrentar, eso no te va a absorber y vas a reaccionar creyendo que Dios está de tu lado. Aleluya. Aleluya. Todo depende del enfoque. Y entonces, no te familiarices con lo que estás viviendo, familiarízate con el Señor. Si tú y yo nos familiarizamos con lo que Él dice, con lo que Él ha prometido, con la palabra de Dios, si tú estás familiarizado con la voz del Espíritu Santo, entonces cuando aparezca el gigante, tú no te vas a relacionar con el gigante. Yo no voy a discutir contigo problema, yo no voy a discutir contigo tumor, yo no voy a discutir contigo fraude, yo no voy a discutir contigo depresión, yo no voy a discutir contigo vicio ni adicción, yo no discuto contigo. Yo sé cuáles son los planes de mi papá en Cristo Jesús, que yo sea bendición. No soy problema, soy bendición. Dios me ha dado la autoridad y yo no discuto contigo, paso por encima de ti, porque el plan de Dios es que yo sea bendecido para bendecir. No tengo la duda. Y no le permito entrar al problema a mi corazón. Y ahí está la clave. No le permitas entrar al problema a tu corazón. No lo hables. Saben, hay unos estudios bastante serios sobre medicina cristiana que hablan que cuando alguien se comienza a sentir mal en el cuerpo y se deja examinar, y de alguna manera va a un hospital y se dispone a que los hombres, con la ciencia, que no es mala, intervengan en su vida antes de que esa persona haya puesto su vida y su cuerpo y el asunto en manos de Dios, es como que le das pie para que lo que tú no quieres que pase, empiece a pasar. ¿Y no han escuchado de que alguien entra a una clínica, a un hospital, por un dolor de espalda? Y resulta que lo que tiene es una enfermedad terrible en los riñones o en los pies, y pareciera como que mejor hubiera sido que nunca vaya, porque ahora su vida está peor que nunca. Porque es como que abriéramos la puerta para que algo sucediera, algo que no quería que sucediera, pero yo le abrí la puerta porque quise que me vieran. Le abriste la puerta a algo que tú no quieres, pero será mejor que me examinen. Ve donde tu sanador. Dios ha dicho que te quiere prosperar, que te va a usar para bendición, que vas a ver a tus hijos como bendición, que vas a ser alguien de bien en la tierra. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que eso no se cumpla? Y nos ponemos nerviosos y abrimos la puerta. Y quizás lo que no queríamos que suceda empieza a suceder porque dudamos. No le des entrada a eso. No le des entrada. Ya sé que está ahí. Ya sé que está Goliat, no lo voy a negar, pero no le voy a dar entrada a él. Lo que le voy a decir es lo que yo sé que Dios quiere para mí, que yo tenga la victoria y no voy a repetir la derrota. Voy a hablar la victoria de Dios para mi vida. Aleluya. Y esto tiene que ver con distintos aspectos en tu salud física, mental, financiera. No hables el problema, habla lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Yo te voy a levantar. Tú no vas a mendigar pan, no serás para maldición.
No serás para burla de otros. No vas a tener que pedir, vas a tener para dar. Es lo que Dios ha hecho para nosotros. No serás enfermo ni morirás de enfermedad. Te daré una sana vejez y vas a ser sano. Porque por las llagas de Cristo has sido sanado. Dios, Señor, gracias. Entonces, ¿por qué me tengo que exponer? Ahora hay casos con relación a la medicina. Pero primero yo voy a la promesa. Señor, tú eres mi sanador. Por las llagas de Cristo soy sano. Y creo en mi sanidad. Si no la recibo directa, pues el Señor usará las manos de un médico, usará algún medicamento que ayude. Pero yo primero voy donde papá. No me expongo y Dios hará como Él quiera. O lo hace directamente o usa a alguien. Así que David tenía esa convicción. Yo no voy a discutir con el problema. Yo no voy a hablar del problema. Yo voy a proclamar. Diga conmigo, proclamar. Lo que Dios quiere que yo proclame. Gigantón, tú no me vas a detener. Así que yo te voy a tener que matar. Y si tienes algún problema delante, tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Porque ese problema no te va a detener si tú no lo das, si tú no le das entrada. No le des entrada. No lo estés hablando. Declara lo que Dios quiere que declares con tu boca, creyendo en el bien que Dios te ha prometido, y así será. No le des cabida hablando. Diga conmigo, por la boca. Por la boca entran las cosas. Proverbios capítulo 6, verso 2. Es un proverbio que muchos conocemos, pero qué bueno que hoy lo podamos recordar. Te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Quiere decir que cuando yo hablo algo, eso se activa. Cuando yo hablo algo, ese algo viene a existir. Habla lo bueno. Habla lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que seamos bendición. Dios quiere que seamos un matrimonio feliz. Pero si yo me quejo y estoy acusando a mi esposo, si yo me estoy quejando de mi esposa, si yo tengo problemas con mis hijos, y eso es lo que yo estoy hablando, en una actitud de tratar de arreglar el asunto hablando lo malo, lo que estoy haciendo es ligarme con el problema, atarme con lo que yo estoy diciendo. Yo no voy a desconocer lo que está pasando. No digo que desconozcamos el problema y el asunto que tienen que resolver los esposos y los hijos y los padres con los hijos. No, lo que yo estoy diciendo es que yo no voy a hablar eso ni voy a declarar lo malo. Yo voy a declarar que Dios va a comenzar a tocar mi corazón, el de mi esposa, el de mi hijo, y vamos a hacer un matrimonio feliz, saludable, para bendición de otros. Aleluya. Lo que hablamos depende del estado de nuestro corazón. Mateo capítulo 12, verso 34. Vamos a hablar lo que tenemos adentro, mis amados. Así es. ¿Qué tenemos adentro? ¿Los problemas cotidianos? ¿Qué cosa estás hablando? ¿Qué estás opinando? ¿Qué dices de ti, de tu hogar, de tu economía, o de tu ciudad, o de tu país? ¿Qué estás diciendo? Vamos a decir lo que tenemos dentro. Si estamos frustrados, vamos a hablar mal. Si estamos amargados, vamos a hablar mal. Si hay rencor en nosotros, vamos a hablar lo feo. Pero resulta que si tú y yo hablamos lo feo, aunque sea cierto, pues lo feo se nos va a quedar adentro. Y cuando enfrentemos el problema, vamos a reaccionar mal. Ay, seguro que ya nos venció este gigante. Porque estamos hablando de acuerdo a lo que tenemos dentro. No critiquemos, no opinemos mal. Porque eso no nos va a dar la victoria. ¿Qué le dio la victoria a David? Sabía que Dios no quería que ellos perdieran esa guerra y fueran esclavizados y matados y diezmados por los filisteos. Él sabía, mi padre no quiere la derrota, quiere la victoria. Así que, gigantón, hoy te corto la cabeza porque tú no vas a detener los planes de mi papá. Aleluya. Aleluya. El corazón de David estaba listo para declarar lo bueno. Diga conmigo, voy a declarar lo bueno. No voy a declarar el problema, voy a declarar lo que Dios quiere que yo declare que es lo bueno para mi vida. Ya sé que lo malo puede estar ahí, sí.
Pero lo que tú y yo no tenemos que hacer es relacionarnos con eso. Yo me voy a relacionar con lo que Dios dice, que Él es vida para mí. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo 12, verso 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón y el mío no han sido tocados por el Espíritu Santo, sanados por el Espíritu Santo, diariamente vamos a hablar lo feo. Vamos a criticar. Vamos a hablar cosas feas, toscas. Vamos a ser ásperos. Vamos a tratar de arreglar. Vamos a tratar de hacerlo a nuestro modo. Usamos la boca para decir cómo se debe hacer y wow, lo perdimos. Vas a hablar de acuerdo a cómo estás adentro. Va a salir aquí a través de tus labios el estado de tu interior. Pero ¿y entonces cómo hago? Si hablas lo malo se te pega y el gigante te va a intimidar. Yo necesito estar desvinculado de todo lo que está a mi alrededor, porque yo estoy vinculado con el cielo y con las fuerzas del Espíritu y la palabra de Dios y la vida sobrenatural que tengo. Enfrento las circunstancias, pero yo no me dejo tocar por ellas, yo las venzo. Pero es algo interno que depende de cómo me estoy relacionando con el Espíritu Santo. Si tú y yo nos relacionamos diariamente con el Espíritu Santo, Él va a cambiar el corazón. Y aunque quieras criticar, no vas a poder. Vas a decir, el Señor bendice, el Señor salva, el Señor cumple sus promesas, Él hará que todo mejore, yo lo creo. Y vas a comenzar a hablar cosas buenas y dicen, ¿y este qué le pasó? ¿No ve que todo está horrible? Pues será que todo está horrible, pero yo no voy a repetir lo horrible porque se me va a pegar. Y cuando tenga que enfrentar lo horrible en mi casa, voy a pensar que eso horrible ya me ganó, porque ya lo tengo dentro. Necesitamos estar llenos de lo que el Espíritu Santo quiere en nuestro corazón. Y necesitamos que Él diga conmigo, cambie nuestra visión. Cambie mi visión acá, en la mente y en el corazón. Y entonces yo voy a hablar lo bueno. Y la gente te va a decir, usted está loco. Claro, porque la cosa está tan horrible y todo el mundo hablando lo feo, lo malo. Y tú dices, no, aquí va a pasar algo. Aquí Dios puede intervenir. Aquí Dios puede hacer un milagro. Es una buena oportunidad para que algo maravilloso suceda. Tú estás hablando lo que Dios quiere que pase. Los demás están hablando la derrota que Dios no quiere que pase. Pero ellos no lo entienden porque sus corazones están todavía enfermos. Pero si tu corazón y el mío están sanados por el Espíritu Santo, a ti no te queda de otra que hablar lo que Dios quiere que tú digas, porque lo que tú digas, eso va a pasar. Así fue con David. Hoy Dios me va a entregar tu vida. Hoy Dios va a hacer que tú caigas y yo te voy a matar. ¡Wow! El gigante había dicho, este chiquitín sí que es atrevido, ¿ah? Este adolescente ni siquiera tiene espada en la mano y dice que me va a matar. Pero él estaba profetizando, declarando lo que el Espíritu Santo le decía. Yo creo que el Espíritu Santo estaba al lado de David y le decía, no mires el tamaño. David, no mires el tamaño. No te dejes intimidar por el tamañazo y feo y huele hasta mal. No te dejes intimidar por ese problema, David. Tú solamente dile quién es tu papá. Y lo que tu papá quiere es que tú lo venzas, no que él te venza a ti. Así que dile, mi papá te va a entregar en mi mano porque mi papá quiere que yo venza al ejército que se opone. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Vamos a declarar lo bueno de Dios para nosotros. ¿Y por qué no? Así que declarando el problema y lo feo y lo malo, entonces, ¿así se va a arreglar? Lo dudo, lo dudo. David no dijo, uy, qué grande que estás. Uy, no, oye, pero no seas tan abusivo, pues. No, dame una chance, deja tu espada, ¿no? Y yo voy a coger la lanza. No, David no negoció, él sabía que papá iba a hacer algo. ¿Cómo lo iba a hacer? Con una piedra, pues, era lo único que tenía David, una honda y piedras. Así que con eso lo iba a hacer, con lo que tienes a mano. Dile al que tienes al lado, con lo que tienes a mano. Con lo que ya tienes. No es que vas a ir a comprar nada, con lo que tienes. Dile a alguien, con lo que ya tienes en el matrimonio. Con lo que ya Dios te está dando de la palabra y de su presencia. Con lo que tienes ya, ahorita, ahí en el bolsillo espiritual. Con eso Dios te quiere libre. Nada te tiene que intimidar. No tienes que huir, no tienes que mendigar, no tienes que ser esclavo de nadie. Con eso que tienes, Dios te quiere dar la victoria. Aleluya, dale ese aplauso al Señor.
Aleluya. Cuando caminamos con el Espíritu Santo en forma diaria, nos dejamos pastorear por Él, no como por una religión. Él es una persona, el Espíritu Santo. Él te va a llevar a la palabra. Él te va a enseñar lo que Dios tiene para ti. Él va a cambiar nuestra mentalidad. Y el Espíritu Santo quiere cambiar esta mentalidad, porque ¿sabes qué? Lo que tú piensas, hablas, ¿o no? Así que todo depende del estado de nuestra mente. Y tu mente va a querer hablar de acuerdo al raciocinio, de acuerdo a lo que ve. Pero tu corazón, que es espiritual, le dice: a ver, mente, ¿tú qué estás viendo? Que esto está muy feo, sí, pero yo te digo, no importa lo feo que esté, yo te digo, yo voy a hablar, que eso se tiene que mover de ahí, punto. Y Dios quiere cambiar esa mentalidad, que se someta al corazón renovado de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo habla de esto a los romanos, algo muy importante, y le dice: no se conformen a la mentalidad que tienen. No te conformes a la mentalidad enana. Sabes, todos los israelitas estaban ahí, ninguno se atrevía a enfrentar a Goliat, porque tenían una mentalidad de miedosos, de inseguros. Y un pastor de ovejas, un joven, sin armas, sin espada, tenía una mentalidad renovada: yo no necesito esas armas, solo necesito que papá esté conmigo. Una mentalidad renovada. Diga conmigo: no me conformo. Me voy a dejar renovar la mente por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos 12:2. Dios quiere que no te conformes y te dejes transformar en tu mente, y tu mente se abra, y cuando veas un gigante, veas un problema, digas: ay no, ¿qué va a pasar acá? No, tú digas: esta es la oportunidad, ahora voy a ver que papá viene en mi rescate y me da la victoria, para que todos crean que Dios está conmigo, que Dios está con mi familia, que Dios está con mi país. Aleluya, aleluya. Y era muy importante que esto pasara en el corazón de David. Fue tocado su corazón debido a la intimidad que tenía con el Espíritu, y fue tocada su mente. ¿Por qué? Porque necesitamos declarar lo que queremos que pase. ¿Qué quieres que pase? Marcos capítulo 11, verso 23, que ya habíamos visto esta palabra, pero dice: de cierto os digo, cualquiera que diga, diga conmigo, que diga, que declare, que proclame, que profetice, que le diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que crea que lo que ha dicho le será hecho, así será. ¡Wow! Eso lo dijo Jesús. Si tú no dudas en lo que estás diciendo, dalo por hecho. Esa es fe. Es que lo que tú declares, digas y creas que va a pasar. Y va a pasar, dice el Señor. Pero eso también pasa para lo negativo. Si tú declaras lo negativo, porque tienes miedo, porque tu mente no ha sido cambiada, porque tu corazón todavía no está limpio ni sano, vas a declarar lo feo, y lo feo va a pasar. Pero si tú declaras lo bueno, porque tu mente ha sido cambiada por el Espíritu Santo y sabes que Dios está contigo y tu corazón está sano, vas a declarar lo bueno. Y dice el Señor: si no lo dudas y lo dices, así va a pasar. Por eso es tan importante, diga conmigo, lo que declaramos con la boca. Diga: lo que yo declaro con mi boca hace la diferencia. Muchas cosas no están bien porque hablamos mal. Y muchas cosas aún no han cambiado porque no hemos cambiado como hablamos. Si tú y yo comenzamos a hablar diferente, las cosas van a cambiar. Porque somos herederos de bendición y no de aflicción. Diga conmigo: yo soy heredero de bendición y no de aflicción. Y el deseo de Dios es que seamos, diga conmigo, prosperados en todas las cosas, como prospera nuestro corazón. Eso fue lo que el apóstol Juan escribió, movido por el Espíritu Santo, y le dijo a alguien: Dios quiere que tú prosperes en todo. Diga conmigo: en todo. Que tengas libertad, que seas pleno, que seas feliz, que sobreabundes en todo. Todo es todo, hasta lo material. Así como está de sano tu corazón, porque así vas a poder
hablar bien. Y si hablas bien, vas a prosperar. Si hablas bien, va a venir el favor para ti. Si hablas bien, el negocio va a ser para ti. Si hablas lo bueno, la salud va a ser para ti. Si hablas lo bueno, la restauración va a ser para ti. Si hablas lo bueno, las oportunidades económicas van a ser para ti. Porque Dios quiere que seamos prosperados. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea prosperado en todo, como está prosperado mi corazón. Y si mi corazón está prosperado y está feliz, ¿qué cosa vas a hablar tú? ¿Qué cosa vamos a hablar nosotros? Lo bueno. Y lo bueno va a venir. ¿Y va a venir para qué? Para todo. Para tu matrimonio, tu cuerpo. ¿Empiezas a sentirte mal en tu cuerpo? Declara que estás sana. Declara que el amor de Dios te sana. Y vienes a la iglesia y oras y le dices: Señor, gracias. Escrito está que por las llagas de Jesús he sido sano. ¡Wow! Si tú lo crees, así es. El Señor quiere que seamos prósperos en todo, pero quiere que nuestro corazón primero sea sanado para que podamos hablar lo bueno. Diga: yo voy a proclamar, yo voy a declarar lo bueno que Dios tiene para mí, de acuerdo a su palabra. ¿Y me va a pasar? Diga conmigo: me va a pasar. Yo no lo dudo, lo creo. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y diga conmigo: y vamos a tener la capacidad, algo tremendo, vamos a tener la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. Y vamos a llamar las cosas que no existen para que existan. Romanos, capítulo 4, verso 17, y vamos a ir cerrando. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? Y les da esta clave. Dios quiere capacitarte. Dios nos quiere capacitar a todos. Porque saben, a veces en América Latina, que hemos visto tanta depresión, violencia, injusticia, tanta necesidad del alma y necesidad de educación y de bienestar económico. ¿Pero por qué? ¿Por qué América Latina ha sufrido este atraso, siendo tan rico este subcontinente de Latinoamérica? Entre otras cosas, porque hablamos muy ligero, opinamos mucho, criticamos y a veces somos como negativos. Los de América Latina somos hablantines. Siempre estamos hablando, opinando y no sé qué y no sé cuánto, y nos metemos en la vida de otros y hablamos mal y que no sé qué y criticamos, y yo opino y no me parece que deberían hacer así, que esto está mal, que esto está bien, que no me gusta, que... Siempre hablando, siempre proclamando, siempre ligándonos a las cosas que no dan vida. Pero cuando tú y yo somos tocados por el Espíritu Santo diariamente, diga conmigo: diariamente, vamos a cambiar la forma de hablar, de pensar, del corazón. Y te va a ir bien. Te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Si tú hablas bien, el bien va a venir para ti. Eso es algo que va a pasar. Eso es algo que va a pasar. Y nuestra boca es como un timón que nos va a llevar. Dice Santiago que la boca, la lengua, es como el timón del barco. Lo que tú hables, eso te va a conducir. Si hablamos el bien, vamos a terminar haciendo el bien. Y lo bueno va a llegar a nosotros. Pero si empezamos a hablar lo malo, a opinar, la lengua es como el timón y te llevará por esos caminos de tortura, de aflicción. Porque tú lo estás hablando y tu cuerpo sigue a la lengua, a lo que la voz dice. Seguimos lo que hablamos sin darnos cuenta. Pero Pablo le escribe a los romanos y les dice, como está escrito en Romanos 4:17, te he puesto, le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Dios nos va a dar ese mismo espíritu, que es el espíritu de papá. ¿Saben por qué puedo decirles, y ustedes lo entienden, que tenemos el espíritu de papá? Porque en Génesis capítulo 1, Dios hizo donde no había. Dios habló y llamó
lo que donde no existía, y Él habló y se creó. Ese mismo espíritu y poder está en ti y en mí. Somos creadores con lo que decimos. Y donde no hubo orden, y donde hubo desorden, y donde hubo oscuridad, Dios habló orden, Dios habló vida, y Dios habló luz. Y así se hicieron las cosas. Donde no había nada, Dios comenzó a hablar y hubo. ¿Saben que ese mismo poder está en nosotros? Pero depende cómo lo usemos. Pero el poder tú y yo ya lo tenemos. Vamos a hablar las cosas que no son como si fueran. Vas a comenzar a decir lo bueno. Vas a comenzar a llamar aún a lo que no existe para que exista. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Vas a comenzar a decir en el amor de Dios y en el Espíritu, conforme a la palabra y a las promesas de Dios. Vas a comenzar a hablar lo que todavía no hay. No hay, no se ve, pero vas a comenzar a decirlo porque sabes que Dios quiere que pase. Que de repente no hay todavía restauración matrimonial. De repente todavía no hay esa sanidad. De repente todavía no hay esa liberación financiera. Pero tú sabes que Dios quiere que la vivas y que la tengas. Claro, Dios quiere que lo bueno venga para ti. Entonces vas a comenzar a llamarlo. Vas a comenzar a decirlo. Eso va a pasar. Yo lo estoy esperando. Así quiere Dios. Y lo que tú digas, Dios va a hacer que pase en tu vida. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Vamos a adorar. Él es tu consejero. Él es tu pastor. Él te va a guiar. No tendrás más que hablar lo que ven tus ojos. Vas a hablar lo que el Espíritu te permite ver. No tienes que dejarte intimidar. No tendrás que ser atrapado por lo que te rodea. Tú estás llamado a ir más allá. Tú y tu casa más allá. Tú y tu casa más alto, más pleno, más ensanchado. Conquistas para ti. No hay un David, sino muchos David llamados por Dios a derribar gigantes. Y no hay un Goliat que te pueda detener. Él te ha llamado para que venzas los obstáculos. Solamente déjate guiar por Él. Pídelo hoy, pídelo hoy. Dile: Señor, yo me cansé de la sombra de ese gigante. Yo me cansé de estar huyendo, de estar buscando opciones alternativas. Yo voy a enfrentarlo y lo voy a derribar, porque tú me has llamado a la bendición y no a la esclavitud, no a mendigar, no a la derrota. Jesús ha resucitado. Él me da la victoria y yo voy por ella. Pídelo, pídelo hoy, pídelo. Pídelo con voz audible. Dios quiere darte el Espíritu Santo que te va a guiar. Te va a guiar contra ese gigante, no importa lo grande que sea. Él es poderoso. Él es poderoso para darte la victoria final. Es victoria final. Le vas a cortar la cabeza. Nunca más tendrás que pelear contra ese gigante. Dios te quiere libre. Dios te quiere venciendo. Saca a tus hijos de ese lugar. Saca tu matrimonio de ese lugar. Saca tu economía de ese lugar. Y dile: gigante, yo voy por más. Voy por más. En Jesús voy por más. Gracias, Espíritu Santo. Guíanos en este tiempo. Desde este día, Señor, para tener las victorias y darte toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Haznos sensibles a tu voz. Renueva nuestra mente y sana nuestro corazón, porque vamos por más en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.